Qué emoción poder leer al frente del embajador Phil esta columna porque pues, es un tema sobre el cual le quiero preguntar algo. La columna se llama Magnates de la Verdad. Son fascinantes las historias, tanto reales como ficticias, de los señores ricos y dueños de la prensa, porque estos millonarios hacen su plata de la mercantilización de la información y ese empleo del pensar público conduce a un poderío que trasciende la billetera. Tal acumulación de poder, que les sale mejor a unos que a otros, ha sido objeto de piezas históricas del cine y la televisión sobre los patriarcas de los imperios familiares de los medios de comunicación. Como Randolph Hearst, el empresario que alcanzó a poseer 28 periódicos de circulación nacional en los Estados Unidos en la década de los 40. Hearst inspiró parcialmente una de las películas más icónicas de la historia, El Ciudadano de Orson Welles. Reverenciada y diseccionada durante décadas por estudiosos del cine y el periodismo, es la historia de un periodista obsesionado por averiguar el significado de la última palabra de un magnate mediático que muere en su castillo Xanadu. Uno de los Hearst de esta época, Rupert Murdoch, actualmente enfrenta ante la Corte Superior del Estado de Delaware una demanda que podría encender una revolución francesa contra los reyes actuales de la información. Murdoch, el australiano, hijo de otro empresario de medios, se hizo gran parte de su fortuna al comprar la cadena Fox News y convertirla en una máquina para producir dinero. Y no se enfrenta a cualquier guillotina. La empresa Dominion, fabricante de software y maquinaria electoral, acusa a Fox de la difusión consciente de teorías falsas de la conspiración sobre la elección presidencial de 2020 en Estados Unidos. El daño lo estiman en apenas 1.6 billones de dólares. Desde ya se anuncia como uno de los juicios del siglo, que podría iniciar una nueva doctrina sobre responsabilidad periodística, divulgación consciente o descuidada de mentiras y la capacidad del público de enfrentar esos fenómenos. Lo están llamando el Super Bowl de las leyes de difamación. Es el primer caso de esta naturaleza y tamaño que podría implicar un cambio en la manera en que se juzga la responsabilidad directa de los medios de comunicación en los acontecimientos que son capaces de producir. En esta ocasión, con devastadoras consecuencias democráticas y para Dominion específicamente, que acusa un enorme daño reputacional, como el papel de los comentaristas de Fox en la difusión y ampliación de las mentiras que alentaron a la horda que se tomó el Capitolio gringo en el distópico 6 de enero de 2021. Todos convencidos, como siguen estándolo millones de personas, de que Biden le robó a Trump la elección presidencial. Fox se encargó de replicar las mentiras de Trump sin observar un solo estándar periodístico y, al parecer, plenamente consciente de lo que hacía. En una declaración extrajuicio, el mismo Murdoch aceptó que varios comentaristas de Fox difundieron información a sabiendas de su falsedad o imprecisión. Los preparativos del juicio ya han develado conversaciones internas del medio de esa época en las que admitían la falsedad de sus diatribas. A Murdoch también lo inmortalizaron en la aclamadísima serie Succession de HBO en el personaje del legendario Logan Roy y la pugna de sus herederos por hacerse al trono de su imperio mediático. Claro que interesan estas historias, porque hablan de cómo se maneja el poder en la sociedad de los micrófonos y ahora de las pantallas. Por eso el caso de Dominion contra Fox tendrá al mundo entero pendiente. Es la primera vez que se llama al banquillo a quienes monetizan la distorsión de la realidad y generan consecuencias dañinas para los estados modernos. Y solo escribir esa última frase causa ansiedad, porque de la definición de esos conceptos dependerá el futuro de la rendición de cuentas del periodismo con la sociedad, pero también el de la libertad de expresión. Se rebarajarán las reglas del debate público y del periodismo como industria. Y como pasa con los imperios, lo que ocurra con los gringos más temprano que tarde llegará acá, deformado o mejorado, y se podrá juzgar también a quienes venden mentiras sin considerar los resultados nocivos de esa transacción. No es cualquier gesta llamar a los patriarcas, dueños de la verdad, a responder por sus actos, a los señores y familias obsesionadas con verter sus fortunas en micrófonos para hacer plata con la deformación de los hechos. Y de esos hay en todas partes. Esta columna tuve el honor de coincidir con Enrique Santos Calderón, nuestro columnista sin rostro, porque él también habló del caso y le suma además el caso de Smartmatic y habla sobre la despenalización de injuria en calumnia en Colombia, pues que obviamente hace parte de todo este debate. Léanlo porque está buenísima la columna. Y yo quería preguntarle al embajador Phil, no sé si usted vio
hace por ahí semana y media que la presentadora Rachel Maddow en MSNBC, una de las cadenas informativas más importantes en Estados Unidos, salió diciendo, mire, Trump está hablando en su casa en Mar-a-Lago, creo que está hablando en Mar-a-Lago, pero no vamos a cubrir esa manifestación, porque nosotros como una cadena, para nosotros es costoso difundir información que sabemos falsa. Entonces no lo vamos a cubrir. Si pasa algo que sea noticioso y que sea relevante para el interés público, les vamos a contar, pero no vamos a cubrir a Trump. Se habló mucho en la opinión pública de comentaristas norteamericanos de qué significa, como qué está pasando ahora con los medios de comunicación frente a este caso, frente a Trump lanzándose de nuevo, incluso teniendo sus problemas legales. ¿Cómo cree usted que va a empezar a cambiar esa manera de cubrir los temas políticos en Estados Unidos? Perdón, quiero meter la cucharada porque es muy importante en la opinión de él, no como diplomático. Él es el director ejecutivo, nuestro invitado, del Centro para la Integridad de Medios de las Américas, que funciona en Washington. Después nos puede contar en qué consiste, y que tiene el apoyo, entre otros nombres famosos, del Washington Post, la OEA, la Fundación Gabo, nada menos, en Cartagena, y la ONU, de manera que es un analista de la situación de los medios de prensa y tiene una autoridad especial para hablar sobre eso. No solamente es un ex embajador. Bueno, gracias Daniel y gracias Ana por escribir una columna tan atinada. Siempre me sorprende, bueno, no debo sorprenderme a estas alturas y con la cana que tengo, pero el nivel de agudez, de precisión que la clase política colombiana puede analizar a los Estados Unidos. Nosotros, lamentablemente, en general, el americano no tiene ese nivel, digamos, de profundidad en su lectura de lo que pasa en la realidad colombiana. Pero te felicito por la observación y sobre todo la pregunta, porque es el gran incógnito. Mira, tenemos que reconocer que Donald Trump, otra vez, en su forma burda de hablar, y lingüísticamente es un caso sumamente interesante porque tonto no es, obviamente, mal educado, sí, mal formado, sí, pero tonto no es, tiene una cierta inteligencia para decir las cosas de una forma que tiene resonancia y no simplemente como populista, aunque eso es lo que eso es lo que es, pero populista que sabe cómo atinar y poner su dedo sobre la llama en el sentido de que él mismo dice y sabe que las mentiras que él repite son parte de su show político. Y eso para Rachel Maddow, decir que ya no lo vamos a cubrir, eso es quizás la herramienta más poderosa que tienen los medios aquí. Porque Trump dijo famosamente, yo soy lo mejor que le ha pasado a los medios. Los medios estaban enfrentando crisis comercial antes de que yo llegara. Yo al llegar les he dado una razón de existir por cubrirme a mí. Y en cierto sentido tiene razón. En mi país hay un chiste, algo que se llama TDS, y significa Trump Derangement Syndrome. Y la verdad es que por tan, otra vez, iconoclasta, tan, pues faltando valores, tan chocante su forma de ser, forma, no estamos hablando de fondo, pero forma. Hay gente en este país que literalmente se volvieron locos con su odio por Donald Trump. Y eso es precisamente lo que él quería provocar. Y lo hizo muy bien. Entonces, ¿cuál es? O sea, es como el viejo refrán, entre amor y odio. ¿Cuál prefieres? No es amor-odio, es obsesión o indiferencia.
Si los medios en Estados Unidos se muestran indiferentes ante las babosadas que sigue diciendo Donald Trump y nadie lo cubre, pues efectivamente lo que va a tener es lo que hace hoy día. Va a tener que crear su propio canal de chat, que lo tiene, Truth Social. Y yo creo que hay, tú sabes, quiero decir 3 gatos, pero en realidad hay como 30 millones de gatos, pero que ellos representen esa militancia que van a morir creyendo en Donald Trump. Pero los medios responsables, yo creo que sí tienen un trabajo de cubrir lo que es verdaderamente noticioso, no el último insulto de Donald Trump, o no el último, hasta sus malas palabras. Y si cubrimos como cubríamos y como los medios sí cubrían, cada pues palabra que salga de la boca del Señor, no vamos a presentar información en un contexto ético, en un contexto basado en la realidad. Y eso es, tomando una nota de lo que dice don Daniel, eso es el propósito del Centro para la Integridad de Medios de las Américas, que hemos fundado aquí en Washington con la colaboración esencial de muchos periodistas de toda la región de América Latina y el Caribe, incluyendo algunos estrellas y muy queridos amigos, francamente, como es Jaime Abello de Centro Gabo, María Jiménez Duzán, varios otros. Y es un intento de cultivar nuevos periodistas, no necesariamente nuevos, pero periodistas que están en la carrera y quizás volver un poco a lo básico, recordarles que su trabajo es informar, su trabajo, si es opinar, muy bien, como este programa, que tenga todas las opiniones que quiere, que haya libertad de expresión, pero que no se mezcla eso en su reportaje, porque el pueblo, sobre todo, requiere un reconteo, una presentación de lo que ha pasado y luego hay un espacio en el periodismo para excelentes informaciones, expertos, informaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos haciendo a través de la capacitación, a través de las conferencias que montamos y también, muy importante, estamos abogando a favor de la libertad de la expresión, cosa que en muchos países está bajo asedio. En Colombia tengo algunos amigos colombianos que me dicen, no, aquí tenemos demasiada libertad, tenemos libertinaje de expresión. No. En varios países como México, como El Salvador, está bajo asedio y es muy triste.